Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Nos toca como comunicadores estar constantemente analizando algunos de los indicadores fundamentales de la economía mexicana. Y ahí tenemos que medir procesos como la paridad del peso con respecto del dólar. Tenemos que medir la inflación. Tenemos que medir el indicador global de actividad económica. Tenemos que medir la capacidad de consumo de los mexicanos. Tenemos que medir la canasta básica, cómo esta se va moviendo. Y tenemos que medir muchos indicadores que todos nos van dando una complejidad de datos que al final nos marcarían un curso, una tendencia hacia dónde va la economía mexicana. Porque dentro de cómo va la economía mexicana, pues estamos contenidos todas las familias mexicanas que estamos en este mismo barco. Y es por eso que tengo que denunciar el hecho de que el INEGI informó hace unas cuantas horas que, si bien es cierto, el Producto Interno Bruto aumentó 1.47% en el segundo trimestre del año, el indicador global de la economía, el IGAE, este sí tuvo una disminución, y la disminución es la más importante que se da en los últimos 13 meses. Y con un IGAE que disminuye 0.87%, su peor resultado en todo este periodo, más de un año, un mes, nos pone una nota de preocupación por dos asuntos. Uno, el IGAE pudiera estar teniendo este número bajo porque las tasas referenciales de México están aumentando a niveles de 0.25 punto porcentual cada determinado tiempo. De aquí a fin de año podría aumentar otro 0.25%, 25 puntos base más, y tendría para ello como consecuencia el que el crédito en México fuera más caro para la promoción de nuevos negocios en el sector real, por un lado. Y por el otro lado tenemos una inflación que está en los entornos del 5.61%, 5.62%, y que en la proyección de inflación para este año habíamos pensado en que la inflación sería de 3% más o menos 1% para llegar al 4 o al 2, pero que estamos arriba prácticamente llegando al 6. Y estos factores nos hacen pensar que hay presiones sobre la economía y hay de esto presiones particulares sobre la capacidad de consumo, la capacidad de compra de las familias mexicanas. ¿Por qué? Bueno, porque el salario como tal, producto de la pandemia, no solamente no se ha revisado al alza, sino que en muchos casos se ha tenido que revisar a la baja, con tal que las empresas sigan adelante, bajando con esto el costo total de la nómina y sosteniendo el negocio vivo para darle al trabajador, más que un buen empleo, darle un empleo que le permita subsistir, sobrevivir en lo que se recupera la economía en su conjunto. Pero luego hubo otros factores, como la desaparición del esquema del outsourcing, de nóminas, digamos, externas que pudieran ser administradas por una organización específica para ello, y con ello muchas organizaciones no podrán atraer sus propias nóminas porque o no va a haber el tiempo o no va a haber la capacidad para que esto sea, y esto implicaría más quiebras de empresas y más personas en el desempleo. Con esta tónica en su conjunto, estamos viendo que este final de la administración del presidente empieza con un segundo semestre en el 2021, en donde tuvimos una muy baja actividad. Nos llega una tercera ola, y con esa tercera ola lo que esperábamos subir en términos económicos de aquí a diciembre está empezando a ralentizarse, y esto nos puede traer como resultado el que para finales de año tengamos más gente en condiciones que bajen del nivel de clase media a nivel de pobreza alta, y con ello los deciles de su ingreso sean pues empezando a ser incómodos. Y por otra parte, se deja de tener hacia adelante una oportunidad clara para la juventud que empieza a ingresar al esquema económico y se convierte paulatinamente en población económicamente activa. Para esas personas no hay una opción que se pueda ofrecer y resulte atractiva.
Estos dos indicadores nos hablan de que la economía mexicana se encuentra comprometida. Y este compromiso nos hace pensar que rápido la administración del presidente López Obrador tiene que ponerse otra vez en contacto directo con el sector privado y tratar de, entre todos, propiciar un mejor ambiente para hacer negocios. Porque de otra suerte, las condiciones económicas nos podrían llevar a una crisis en los próximos tiempos. Asunto no deseado. Se cumplen 1000 días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de estos 1000 días, de lo que podemos hablar, claro, es de un constante deterioro de tu bienestar. Ese que el presidente quiere vender en Gas Bienestar, Gasolina Bienestar, Banco del Bienestar, Aerolínea del Bienestar, en medio del malestar. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.